Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy su amiga y hoy tengo un tema que, no saben la emoción que me da. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esos que te dejan con la boca abierta, de esos que te hacen cuestionar todo. Prepárense para el drama. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un relato que traspasa las fronteras del tiempo y el espacio. La noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, amigos, lo escucharon bien. Y es que como si de una profecía se tratara, el 22 de agosto de 2025, el mundo entero, desde Estambul hasta Buenos Aires, desde Roma hasta Tokio, se vio sacudido por un evento que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas y quizás, hasta en el corazón de muchos de nosotros. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son superfans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Los hemos visto brillar juntos en Erkencikus y la química entre ellos, esa conexión mágica que traspasaba la pantalla, era palpable. Nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas, nos hicieron suspirar con cada mirada, nos hicieron creer en el amor a primera vista, en esos flechazos que te cambian la vida. Y claro, como buenos románticos empedernidos, todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa magia, esa chispa, trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Bueno, pues, prepárense porque lo que les voy a contar va a ser épico. Una historia digna de las mejores novelas turcas que hemos visto. Un giro inesperado que te dejará sin aliento. Imaginen la escena, 22 de agosto de 2025. El sol, ese día, brillaba con una intensidad inusual, como si hasta la naturaleza supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Las redes sociales, como siempre, enloquecidas. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet bullían de actividad, de noticias, de rumores, de expectativas. Los fans como siempre al acecho con los sentidos alerta, buscando cualquier pista, cualquier indicio, cualquier novedad que les revelara los secretos de sus ídolos. Y de repente, ¡boom! La noticia explota como una supernova en el universo digital. Can Yaman y Demet Özdemir sorprenden a todos. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es lo que sorprendió tanto? ¿Qué secreto guardaban estos dos astros de la televisión turca? Pues bien, la noticia, que rápidamente se viralizó como un reguero de pólvora, hablaba de una reconciliación inesperada. Sí, así como lo escuchan. Después de años de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, de supuestas relaciones con otras personas, de caminos separados y corazones rotos. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Un reencuentro que nadie, ni el más optimista de los fans, se hubiera atrevido a predecir. Ahora, no se piensen que fue un reencuentro sencillo, un simple hola, ¿qué tal? No, no, no. La noticia hablaba de una reconciliación pública. Ante todos. En un evento de renombre. En una alfombra roja glamurosa, llena de flashes y cámaras. Una locura. Un momento que marcaría un antes y un después en la historia de las celebridades. Imaginen las fotos, los vídeos. La cara de sorpresa de todos los presentes, las miradas incrédulas, los susurros de asombro, la euforia desatada de los fans, los gritos de alegría, los comentarios en redes sociales que se multiplicaban por segundos. Una tormenta perfecta. Un huracán de emociones que arrasó con todo a su paso. Y es que recordemos que tras el éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, cada uno persiguiendo sus propios sueños y ambiciones. Can Yaman, con su porte imponente y su talento innato, se enfocó en proyectos internacionales, explorando nuevas fronteras en Italia, España, y más allá, conquistando el corazón de miles de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, con su encanto natural y su habilidad para interpretar personajes complejos y emotivos, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama televisivo. Se rumoreó de romances, de amores efímeros, de desencuentros dolorosos. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a soñar con este giro de guión, con este final inesperado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a Can y a Demet a dar este paso? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué conjuro mágico, qué destino caprichoso, los unió de nuevo?
Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la noticia, como suele suceder en estos casos, vino acompañada de detalles. Y sí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de algunos rumores jugosos que alimentaron la curiosidad de los fans y la sed de información de los medios de comunicación. Según las fuentes que, como siempre, se mantuvieron en el anonimato pero que, al parecer, eran cercanas a la pareja, la reconciliación se habría gestado, no de un día para otro sí. No a lo largo de varios meses, como un delicado proceso de sanación y reencuentro. Al parecer, ambos actores, tras años de caminos separados, de experiencias vividas, de triunfos y fracasos, se dieron cuenta de la importancia del otro en sus vidas. Se dice que con el tiempo, la distancia, el ritmo frenético de sus carreras y las experiencias vividas, tanto en el ámbito profesional como en el personal, los llevaron a reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre los valores que definen la felicidad y el amor. Y al parecer, el cariño, la admiración y el respeto que siempre sintieron el uno por el otro, esa chispa que los unió desde el primer momento, nunca se había extinguido por completo, a pesar de las tormentas y los desafíos. Las fuentes cercanas hablan de conversaciones secretas, de llamadas telefónicas a altas horas de la noche, de encuentros discretos en lugares apartados, lejos de los flashes y las miradas indiscretas. Todo un complot romántico, digno de la trama más enrevesada de una novela turca. Se dice que incluso hubo amigos en común que actuaron como cupidos. Unos cómplices perfectos, que creyeron en su amor y que trabajaron en la sombra para que el destino volviera a unirlos. Una historia de amor digna de un guión cinematográfico. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los rumores. En este tipo de historias, los rumores son como la sal y la pimienta de una receta. Siempre hay rumores que condimentan la verdad, que alimentan la especulación y que, en ocasiones, nos revelan información más allá de lo evidente. Algunos medios, por ejemplo, especularon con que la reconciliación podría estar relacionada con un nuevo proyecto profesional. ¿Se imaginan? Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, después de tantos años, en una nueva serie o película que rompiera todos los récords de audiencia? Eso sí que sería un bombazo. Una noticia que haría temblar los cimientos de la industria del entretenimiento. Otros rumores, más románticos y sentimentales, hablaban de un amor eterno. De un sentimiento que, a pesar de las circunstancias, de las distancias y de los obstáculos, nunca había dejado de existir, un amor que había resistido el paso del tiempo y que, finalmente, había encontrado su camino de vuelta. Un amor que, como el buen vino, se había añejado con el tiempo, adquiriendo un sabor más intenso y profundo. Y por supuesto, no faltaron los que, como buenos soñadores, hablaron de matrimonio. Sí, como lo escuchan. Can y Demet, casándose. Un final perfecto para esta historia de amor, un final que coronaría su reencuentro y que sellaría su destino para siempre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de esta romántica historia? Pues bien, como suele suceder en estas situaciones, la verdad, como un tesoro escondido, se encuentra en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción, entre los rumores y las declaraciones oficiales. Lo cierto es que la noticia de la reconciliación fue confirmada por ambos actores. Sí, así como lo escuchan. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus redes sociales, ese escaparate de la vida moderna, publicaron fotos y vídeos juntos, confirmando la noticia que había revolucionado el mundo entero. Las fotos, por cierto, eran espectaculares. En ellas se les veía radiantes, felices, sonrientes, con una luz especial que iluminaba sus rostros y que transmitía una sensación de paz y armonía. La química entre ellos, como siempre, era innegable, palpable, una conexión que iba más allá de las palabras y que hablaba por sí sola. Los vídeos mostraban escenas cotidianas, momentos de complicidad, risas, abrazos, miradas que lo decían todo. Todo parecía indicar que estaban viviendo una auténtica historia de amor, un reencuentro que había llenado sus vidas de alegría y esperanza. Y por supuesto, no faltaron las declaraciones. En entrevistas posteriores, en ruedas de prensa, en eventos especiales, tanto Can como Demet hablaron sobre su relación, sobre lo que sentían, sobre el futuro, sobre las segundas oportunidades que la vida nos ofrece. Y como era de esperar, sus palabras fueron llenas de amor, de respeto, de admiración, de agradecimiento por haber tenido la posibilidad de volver a encontrarse. Can Yaman, con su voz profunda y su mirada intensa, declaró que Demet era
La mujer de su vida, que era su hogar, su refugio, su sol, y que se sentía muy feliz y afortunado de haberla recuperado, de haber tenido una segunda oportunidad para amar y para construir un futuro juntos. Demet, con su sonrisa contagiosa y su sinceridad a flor de piel, afirmó que Can era su alma gemela, que era la persona que la completaba, que la hacía sentir viva, y que estaba muy agradecida por haber tenido la oportunidad de volver a estar con él, de revivir esa chispa que los había unido desde el principio. ¡Ay, no! Es que me emociono solo de contarlo. Es una historia que te llega al alma, que te hace creer en el poder del amor, en la magia de los reencuentros, en la posibilidad de un final feliz. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta noticia para el mundo de las series turcas? Bueno, pues, obviamente muchas. Un impacto que se sintió en todos los rincones del planeta. Primero, las redes sociales explotaron como una bomba de emociones. Los fans, como siempre, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, de cariño, de alegría desbordante, de felicitaciones, de muestras de admiración. El hashtag #CanBedemetForever se convirtió en tendencia mundial, superando cualquier récord de interacción. Los memes, los collages, los vídeos editados, las dedicatorias, todo valía para celebrar este reencuentro histórico. Segundo, las productoras y los canales de televisión, con sus ojos puestos en el éxito, se frotaron las manos, anticipando las ganancias. La posibilidad de volver a reunir a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película, o un anuncio publicitario, generó una expectación increíble. Las ofertas, por supuesto, no se hicieron esperar, con propuestas millonarias que prometían batir todos los récords de audiencia. Tercero, y esto es muy importante, la noticia sirvió de inspiración para muchos, un faro de esperanza en un mundo a menudo convulso. La historia de Can y Demet demostró que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier adversidad. Demostró que las segundas oportunidades existen, que el tiempo puede curar las heridas y que el destino, a veces, tiene sus propios planes. Y eso, en un mundo tan convulso como el actual, en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, es un mensaje de esperanza. Un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué le depara a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Serán capaces de mantener viva la llama del amor, de construir un futuro juntos, de consolidar su relación? ¿Volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto? Pues bien, lo único que podemos hacer es esperar y ver, como buenos espectadores de una novela turca. Pero una cosa es segura, su historia, su amor, su reencuentro, ha demostrado que los sueños, si se hacen realidad, que el amor con paciencia y perseverancia, puede vencer cualquier barrera. Que las segundas oportunidades son posibles. Así que, amigos, como siempre les digo, nunca pierdan la esperanza. Crean en el amor, crean en los finales felices, crean en la magia de los reencuentros. Y crean en Can Yaman y Demet Özdemir. Porque su historia es una prueba de que el amor verdadero puede ser eterno. Un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que inspira y que emociona. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de esta emocionante historia. Espero que les haya gustado este relato que, aunque se desarrolla en el futuro, ya ha conquistado nuestros corazones. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se la esperaban? ¿Creen que realmente se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus comentarios son la salsa de este canal, el ingrediente secreto que hace que cada vídeo sea especial. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las novelas turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para ser los primeros en enterarse de las últimas noticias, de los rumores más jugosos y de los análisis más profundos. Recuerden que cada semana les traigo lo mejor del mundo de las novelas turcas, los dramas más apasionantes, los romances más inolvidables y las historias más emocionantes. Así que activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más historias y más emociones.
Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.